Buenas noches, vamos a comenzar con la tutoría virtual para esta noche. En esta ocasión vamos a estar estudiando el último tema de la unidad 3, es el teorema de Pitágoras. Vamos a estarlo aplicando a algunos ejercicios que tendrán que ver con demostraciones en algunos triángulos. Primero vamos a recordar cuál es el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo. Es aquel triángulo con un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo cuyos catetos los nombraremos como A, B y la hipotenusa C. Entonces se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a estar aplicando este teorema en distintos triángulos rectángulos para hacer algunas demostraciones que se nos indican. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. En un triángulo ABC, el ángulo C es igual a 90 grados. AD es bisectriz. BD es igual a 2.5. CD es igual a 1.5. Y nos pide encuentre AC. Sugerencia, nos dan una sugerencia, trazar el segmento DE que es perpendicular a AB. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Este es A, B, C. El ángulo C mide 90 grados, así que este es un ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo C, es recto. También nos dicen que trazamos una bisectriz AD, es decir, sale del vértice A hasta el lado opuesto, hasta un punto D, de tal manera que divide al ángulo CAB en dos ángulos iguales. Ese es el punto D, punto C, aquí está A y B. También nos dicen que el segmento BD, vamos a resaltarlo en otro color. Este segmento mide 2.5.
y el segmento CD va a ser morado, mide 1.5. Encuentre AC, esa sería nuestra incógnita. Vamos a ponerle X, no conocemos AC. Y nos dicen como sugerencia trazar el segmento de E perpendicular a AB. Ese sería un segmento que sale desde el punto D hacia el lado AB, que cumpla con ser perpendicular. Ese es el punto E. Muy bien, para resolver este ejercicio, primero vamos a recordar una propiedad de bisectrices, ya que tenemos una bisectriz. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo de acá. Entonces, ambos son iguales. Les vamos a llamar teta. Vamos a recordar ahora una propiedad de bisectrices. Vaya, nos dice esta propiedad que si tenemos una bisectriz AD, es decir, que corta en dos ángulos iguales a este ángulo A, y también nos dice que CD, este segmento que vemos acá, es perpendicular a AC
y el segmento DE es perpendicular al segmento AE, entonces se cumple que CD es igual a DE. Los vamos a poner en otro color, en rojo. Esos segmentos rojos son iguales. Y también se cumple que AC es igual a AE. Serán azules, AC y AE son iguales. En nuestro ejercicio vemos que se cumplen todas las características. Por ejemplo, la recta AD es bisectriz. También cumple que DE es perpendicular a AE y CD es perpendicular a AC. Por tanto, si se cumple esta propiedad, entonces tenemos que en nuestro ejercicio podemos concluir que CD es igual a DE y AE es igual a AC. Esta conclusión la hemos obtenido a partir de aplicar esta propiedad. Ahora vamos a ver las medidas que les corresponden. Vamos a colocar primero, pues si CD es igual a DE, entonces este segmento vale 1.5 y lo vamos a colocar en morado para recordar que son iguales. También AC vamos a colocarla en azul y será igual al segmento AE. Si AC es X, entonces AE también es X. Para encontrar el valor de AC, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Ya conocemos que este cateto vale X, podemos sumar estos dos segmentos y nos daría que la suma de estos dos, es decir, CB, es 4. Pero nos faltaría pues conocer todavía este segmento EB, el valor de ese segmento, para poder plantear el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. Pero para encontrar el valor de EB vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo EBD para encontrar el valor de este segmento, porque ya conocemos este cateto y también ya sabemos la hipotenusa. Vamos a llamar a ese cateto momentáneamente Y, o podemos llamarlo por su nombre, por el segmento EB, como nosotros queramos, y aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a comenzar entonces. Sería la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es 1.5 al cuadrado más y cuadrado es igual a 2.5 al cuadrado, es decir, el cuadrado de la hipotenusa. (1.5 al cuadrado nos da 2.25). 2.25 más y al cuadrado es igual 2.25 al cuadrado es 6.25. Pasamos este a restar y nos quedaría y cuadrado es igual a 6.25 menos 2.25. Al hacer esta resta nos da que y cuadrado es igual a 4, por tanto y es igual a 2. Tenemos dos raíces, una positiva y una negativa, pero solo trabajaremos con la positiva porque es la longitud de un segmento.
Entonces la negativa la descartamos. Como sabemos, EB es Y, entonces aquí tenemos que EB es igual a 2. Ahora que conocemos el valor de este segmento, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para el triángulo ABC para encontrar el valor de X, que es el segmento que andamos buscando. Tenemos entonces que la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, uno de los catetos es AC, que sería X al cuadrado, más el otro cateto es CB, que sería 1.5 más 2.5, eso es 4, entonces 4 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa es el segmento AB, que es la suma de X más 2, y esto al cuadrado. Vamos a desarrollar este cuadrado con productos notables. Tenemos X cuadrado más 4 es igual el primero al cuadrado, es decir, X cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4. Perdón, aquí teníamos 4 al cuadrado, es 16. Entonces tenemos X cuadrado más 16 es igual a X cuadrado más 4X más 4. Las X que están en distintos miembros con signos iguales, pues aquí solo las eliminamos, ¿verdad? Ya si las pasamos al otro lado, pasan a hacer la operación contraria, es decir, a restar, y ahí se eliminan. Solamente nos quedaría 16 es igual a 4X más 4. El 4 pasa a restar, así que tenemos 16 menos 4 igual 4X. 16 menos 4 es 12 y esto es igual a 4X. El 4 está multiplicando, así que pasa a dividir. Al hacer la división, 12 entre 4 obtenemos el valor que buscábamos. X es igual a 3. Ese es el valor de AC, que era el que nos pedía el ejercicio. Y con eso concluimos este primer ejemplo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, siempre aplicando el teorema de Pitágoras. Nos dice, en un triángulo ABC, el ángulo C mide 90 grados. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. También nos dice que D es punto medio de AC. Eso significa ese será el punto D justo a la mitad de AC. Y tenemos que demostrar que AB al cuadrado, es decir, este segmento, es igual a 3BC cuadrado, este cateto. La suma de esos dos es igual a 4BD cuadrado. Ya que tenemos el segmento BD, que es parte de la demostración a la que tenemos que concluir, vamos a trazarlo. Entonces vamos a trazar
ABD. Y como podemos ver, se nos han formado dos triángulos rectángulos. Tenemos el primer triángulo rectángulo, que es el triángulo ABC, y el otro triángulo rectángulo es DBC. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a ambos triángulos para ver qué ecuaciones podemos obtener. Primero, para el triángulo ABC, nos queda de la siguiente manera. AC es el primer cateto, AC cuadrado más, vamos a ir repintando, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, CB al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa es este segmento AB. Vamos a llamarle a esta ecuación 1. Vamos a plantear otra para el triángulo DBC. Para el triángulo DBC, ahí están los catetos. Tenemos que CD al cuadrado más BC al cuadrado es igual a DB al cuadrado. A esta le vamos a llamar 2. Según la demostración que queremos realizar, AB cuadrado se suma con 3 veces BC. Entonces BC lo tenemos aquí. Vamos a llamarle este también BC, para mantener la forma. También lo tenemos aquí. Vamos a despejar a BC de la segunda ecuación que planteamos y lo vamos a multiplicar por 3. Luego lo vamos a sumar con AB cuadrado. Tenemos entonces, despejando a ABC cuadrado, nos queda BC cuadrado de, vamos a despejarla de 2. BC cuadrado, CD está sumando, pasa a restar, entonces tenemos DB cuadrado menos CD cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por 3 ambos miembros de la ecuación. Entonces tenemos 3BC cuadrado es igual a 3 por DB cuadrado menos CD cuadrado. Distribuimos y nos queda 3 dB cuadrado menos 3 CD cuadrado. Aquí tenemos 3BC cuadrado y aquí tenemos AB cuadrado. Dice que tenemos que sumarlas y llegar a 4BD. Entonces vamos a sumarlas.
AB cuadrado más 3BC cuadrado es igual, y vamos a escribir lo que aparece a que es igual a B cuadrado. AB cuadrado primero es AC cuadrado más BC cuadrado más, ahora vamos a colocar a que es igual 3BC cuadrado. Esto es igual a 3DB cuadrado menos 3CD cuadrado. Aquí no es necesario paréntesis porque el signo es positivo. Si fuese negativo, pues colocamos paréntesis porque cambia los signos de ambos términos. Pero en este caso no es necesario. Vamos a llamar a este segmento BD porque así está nombrado el segmento que queremos demostrar. Lo vamos a cambiar aquí también, BD. Vaya, como sabemos que el punto D es punto medio de AC, eso nos da cierta información. Por ejemplo, eso significa que AD es igual a DC. Por tanto, si nosotros tenemos AC, esto es igual, ya sabemos, a la suma de estos dos segmentos, AD más CD, perdón, aquí, CD. Pero como CD es igual a AD, entonces podemos decir cambiar AD por CD, y AC es igual a CD más CD. Por tanto, AC es igual a 2CD. En la expresión tenemos AC cuadrado que podemos sustituirla por 2CD. Aquí tenemos 3CD cuadrado. Y pues por ahí vamos a poder ir simplificando. Vamos a hacer ese cambio y vamos a desarrollar lo que podamos. En vez de AC vamos a poner 2CD. 2CD al cuadrado es igual a 4CD cuadrado. Desarrollando 4CD cuadrado. Términos semejantes podemos simplificarlos. Vamos a bajar. Aquí tenemos 4CD cuadrado menos 3CD cuadrados. 4 menos 3, 1. Así que solo nos quedaría CD cuadrado. Aquí tenemos 3BD cuadrado, pero nos falta un BD cuadrado. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ya lo teníamos. Aquí lo que tenemos en 2 dice que BD cuadrado es igual a CD cuadrado más BC cuadrado. Y eso en efecto es esto que tenemos aquí. Así que podemos sustituirlo. Esto es el teorema de Pitágoras. Sustituimos y en vez de CD cuadrado más BC ponemos BD cuadrado. Sumamos términos semejantes. Un BD cuadrado más 3BD cuadrado es 4BD cuadrado. Llegando de esa manera a la expresión que queríamos demostrar. Eso es lo que nos pedía. AB cuadrado más 3BC cuadrado es igual a 4BD cuadrado. Y con eso hemos terminado la resolución de este ejercicio.
Vamos a ver otro ejemplo. En un triángulo ABC, el ángulo A es de 90 grados D es un punto sobre BC tal que AD es perpendicular con BC y E es punto medio de AC. Demostrar que AE cuadrado más BC cuadrado es igual a AB cuadrado más 5S cuadrado. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Este es el punto A. B, C. Dice que tenemos un punto D en el segmento BC de tal manera que AD sea perpendicular a BC. Entonces trazamos el segmento AD, ahí es perpendicular. Este punto es el punto D. También dice que E es punto medio de AC. Entonces colocamos el punto E justo a la mitad. Y tenemos que demostrar que AE al cuadrado más BC cuadrado es igual a AB cuadrado más EC cuadrado. Este es el punto E. Vamos a comenzar aplicando el teorema de Pitágoras para el triángulo ABC. Tenemos entonces que AB cuadrado más AC cuadrado es igual a BC cuadrado. Ahora vamos a aplicarlo, le vamos a llamar 1. Vamos a aplicarlo para el triángulo ABE. Tenemos que AE cuadrado más AB cuadrado es igual a BE cuadrado. Este es 2. Nos dice que AE más BC, podemos despejar a AE de esta expresión y sumarla con BC cuadrado. Si despejamos AE, tendríamos que AE cuadrado es igual a BE cuadrado menos AB cuadrado.
Le vamos a llamar a esta 3. Sumamos 1 y 3 para tener AE cuadrado más BC cuadrado. Sustituimos por las expresiones. AE cuadrado es BE cuadrado menos AB cuadrado más BC es AB cuadrado más AC cuadrado. Lo que podemos observar es que se eliminan AB cuadrado con AB cuadrado. Entonces solo nos queda BE cuadrado más AC cuadrado, pero queremos la expresión que esté en términos de AB y EC. Sabemos que E es punto medio, entonces AC es igual a AE más EC. Como E es punto medio, AE es igual a EC. Así que AC podemos expresarla como 2 veces EC. La expresión, ¿por qué la dejamos con EC? Porque la expresión resultante está en términos de EC. Y como podemos observar, podemos expresar a AC en términos de EC. Vamos a hacer ese cambio. Y nos quedaría 2S al cuadrado. Ahora queremos expresar ABE en términos de AB. Aquí tenemos BE igual a AB cuadrado más AE. Ya dijimos que AE es igual a EC, entonces AE cuadrado es igual a EC cuadrado. Vamos a hacer el primer cambio sustituyendo la expresión BE cuadrado por AE cuadrado más AB cuadrado. Como dijimos, es punto medio, por tanto, en vez de AE cuadrado, podemos sustituirlo por S cuadrado. Desarrollando este cuadrado tenemos 4S cuadrado. Ahora sumamos S cuadrado más 4S cuadrado son 5S cuadrado. Lo que nos queda como resultado esta expresión. Y habiendo llegado a ella, podemos comprobar que hemos demostrado lo que se nos pedía en el enunciado. Vamos a ver otro ejemplo. Dice: en un triángulo rectángulo ABC el ángulo